Hola, vamos a hablar sobre el avispero de Oriente Medio. Desde el año de 1967, cuando Israel atacó e invadió territorios árabes, la cosa se intensificó, haciendo que la belicosidad en la zona aumentase muchísimo más. Todas las resoluciones de la ONU que se intentaron poner sobre la alfombra para solucionar el problema de la agresión, como era que era el retroceso de Israel a sus fronteras naturales y la devolución de los territorios ocupados, fueron pasados burlescamente por Israel, porque no hizo ni caso. Siguió haciendo lo que le dio la gana sin temor alguno. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es el protector suyo. Y en Estados Unidos se da una paradoja, que es que, aunque solamente representa el 5% de la población de Estados Unidos, el lobby judío está sentado en las altas esferas del poder, con lo cual condicionan totalmente la política exterior de Estados Unidos. Todos los intentos de arreglo fueron boicoteados por Israel, mientras que seguía con su labor preconcebida, que era la de colonizar Cisjordania, donde esperaban resucitar a su futura Judea y Samaria bíblicas, con judíos venidos de todas las partes del mundo. La única oportunidad que hubo más cerca de que parecía que íbamos a llegar a una solución se dio en el año de 1993 con los acuerdos de Oslo, donde el primer ministro Isaac Rabin ideó un plan que contemplaba la transferencia gradual por zonas de Cisjordania, dividiéndola en A, B y C. En un principio, la idea era que la zona A pasase a control automático palestino, la zona B quedaría como una zona mixta en la cual el control civil sería palestino y el control militar sería israelita. Y la zona C sería de control absoluto por Israel, tanto civil como militar. Pero claro, como es obvio, la extrema derecha no podía permitir que su labor de más de 25 años de Cisjordania, donde habían ido expropiando a las tierras palestinas y ocupándolas con colonos judíos, se fuese ir al garete. Con lo cual, el que hoy en día es el primer ministro de Israel, que es Benjamin Netanyahu, fue el instigador de la muerte de Isaac Rabin, porque no me hizo más que azuzar a las fuerzas ultraortodoxas para poner fin a ese plan, cosa que se cumplió con el asesinato del primer ministro Isaac Rabin. A partir de entonces, Israel solamente hizo que proseguir burlándose de las resoluciones de la ONU e intensificando su procedimiento de ocupación de Cisjordania y de expulsión de los palestinos de sus tierras. El problema está que Israel no quiere solución alguna. Y como solamente hay a nivel de la comunidad internacional y de la Unión Europea verborrea, que habla de muchos planes, pero después de acción, nada. ¿Por qué no reconocen los países de la Unión Europea a Palestina? Porque no quieren contrariar a Estados Unidos, que a su vez Estados Unidos, como depende de la obediencia al lobby judío, pues siempre está atado de pies y manos, vetando cualquier condena que pueda haber hacia Israel. Tenemos algunos casos particulares, como es el caso de la Unión Europea, donde Alemania, que sigue rehén del estigma del nazismo, no reconoce a Palestina porque se siente en deuda con los judíos y entonces no puede hacer nada que pueda ir en contra de su voluntad. Estamos en una situación en que Israel sigue inamovible, con lo cual lo que vino a ocurrir
en los años venideros era algo ya esperado. Se habla mucho de que la solución de los dos estados es una cosa inviable, puesto que Israel, durante todos estos años, desde 1967, burlando la prohibición de la ONU de colonizar el territorio ocupado de Cisjordania, lo ha venido haciendo intensamente, habiendo establecido más de 700.000 colonos judíos, salpicados por todo el territorio para hacer totalmente inviable un Estado palestino. El atentado del 7 de octubre de 2023 era algo previsible, puesto que Israel en muchos años venía en una política de inmovilismo total en que no pensaba mover ficha alguna. Ocurrió lo que era de esperar. En ese atentado, el mundo quedó conmocionado por la muerte de 1.200 israelitas. Pero después, cuando vino la respuesta contundente de Israel, que asesinó a más de 33.000 civiles, manteniéndose inmutable la comunidad internacional. Con lo cual, es lo de siempre. Siempre están supeditados a lo que diga Estados Unidos y a su vez Estados Unidos está supeditado a lo que diga el lobby judío. Es evidente que la ayuda humanitaria es usada por Israel como una arma de guerra para matar por inanición a la población civil de Gaza, contribuyendo a que pueda así acelerar también la limpieza étnica del territorio, pues el deseo en el fondo de los israelitas es expulsar a los palestinos bien a Jordania o bien a Egipto, dejando Gaza totalmente libre y expedita para que los colonos judíos la puedan repoblar. Israel bombardea y destruye hospitales, instalaciones de la UNRWA, asesinando a colaboradores de organizaciones altruistas para alimentar a la población hambrienta, etc. No llegan alimentos suficientes a Gaza y la población muere por desnutrición. ¿Por qué no envían barcos con alimentos por mar, ya que Israel no hace más que boicotear el paso de los alimentos por los pasos fronterizos? ¿Acaso tienen miedo de que Israel va a atacar los barcos humanitarios y los va a hundir? El caso es no hacer nada y contribuir a que Israel haga la limpieza étnica en Gaza y nadie dice absolutamente nada. Esto no se arreglará nunca hasta que el lobby judío americano lo decida, porque queramos o no, todo el que hacer de esta cuestión depende de la voluntad de ellos. Y así estamos, pasando más de 75 años desde que empezó este conflicto, en el cual la ONU tuvo la brillante idea de repartir el territorio de la Palestina británica para la creación de un Estado judío y un Estado palestino, condicionada por la horrorosa situación vivida por los judíos en la Segunda Guerra Mundial. Al final, ese reparto en el cual se hizo, en el cual se entregaba el 55% de la Palestina británica a los judíos y el 45% a los palestinos, por diferentes avatares y guerras que hubo entre ellos, los palestinos vieron aún más reducido su territorio, llegando a quedarse de ese 45% que tenían con solamente un 12%. Pero Israel no quiere darles ni 12% ni nada. No quiere ver un Estado palestino ni en pintura. Y la prueba está que aplica una política totalmente de apartheid para hacerles la vida imposible a los palestinos, expropiándoles sus tierras, devolviéndoles sus casas y tratando de expulsarlos fuera de la zona. ¿Qué ocurre? Que hacen una política totalmente incomprensible. Un pueblo que sufrió tanto en la Segunda Guerra Mundial aplica los métodos bárbaros de los nazis, como son en recluir a los palestinos para vivir en batustanes, cercados por muros y alambradas, haciéndoles la vida imposible
para que no tengan ni siquiera el medio de su vida, de sustento, que no puedan cultivar sus tierras, que no puedan alimentar a sus animales y que no puedan acudir ni siquiera a los puestos de trabajo que ellos realizan en Israel con esas actividades y esos servicios que los israelitas no quieren y que están mal pagados. Pero no hay arreglo. Esto continúa en un suma y sigue. Han pasado 75 años y la solución no se ve a la vista. Mucho se habla, bla, 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 de la solución de los dos estados, pero después ya solamente para ponerse en principio de acuerdo en que cómo se haría esa transición, dirán, es que no es viable porque Israel, con unos hechos consumados y saltándose todas las prohibiciones de la ONU, ha salpicado Cisjordania de asentamientos legales e ilegales. ¿Cómo que no es posible? Claro que es posible. Lo que pasa es que hace falta tener voluntad. Hay 700.000 colonos aproximadamente judíos en Cisjordania. Si además se quisiese llegar a un arreglo, se podría hacer que parte de esos asentamientos se reagrupasen en otras zonas o que se preguntasen territorio entre Israel y Palestina. Pero claro, no hay voluntad ninguna. Cuando fue durante la Segunda Guerra Mundial, al acabar la Alemania nazi derrotada, la comunidad europea y el mundo, o sea, las Naciones Unidas, se pusieron de acuerdo para expulsar a 16 millones de alemanes. O sea, que fue posible expulsar a 16 millones de alemanes y no es posible mover y reubicar a 700.000 judíos. Estamos en lo de siempre. Mientras Estados Unidos no tome una decisión de verdad en que esté de acuerdo, que dependerá a su vez de lo que le diga el lobby judío, porque el lobby judío, queramos o no queramos, es la que mueve los hilos de la política exterior norteamericana. Bueno, amigos, quedamos por aquí. Dadle me gusta si así lo queréis y si no, enviadme vuestros comentarios sobre la cuestión. Hasta otra.